Hola a todos. Desde hace un tiempo quería hacer un iceberg de SCP, debido a que los otros icebergs de SCP que he visto carecen de datos interesantes o datos que cualquiera que lea por encima SCP los sabría, y generalmente uno que otro se torna aburrido porque dan más información de la necesaria en los datos, así que este iceberg estará enfocado en lectores que llevan tiempo leyendo SCP, o si eres un lector nuevo te servirá en encontrar historias que sean de tu agrado. Por último, los datos de cada punto solo será breve y con la información más importante. Sin más que decir, disfruten este iceberg. Yaldabaoth se alimenta de otros dioses. Si leíste el Di de los Sárquicos, sabrás que a Yaldabaoth se lo llama como el devorador de dioses. Además, cuando habitaba en el lugar llamado el abismo, cazaba a otros dioses o cuando quedaban atrapados en las telarañas de Mekane. La Wanderer's Library. Esta es la dimensión más grande de la creación donde vagabundos y dioses van a adquirir nuevos conocimientos, además donde existen todos los libros jamás escritos y a su vez los que aún no se han escrito, algo que es mencionado que cada libro es un universo existente o por existir. La Fundación SCP de SCP-5000 son los héroes de la historia. Este punto trata que en realidad la Fundación SCP trató de evitar que un agente memético se expandiera, pero fallaron y tuvieron que matar a gran parte de la humanidad. La unidad de incidentes inusuales son inútiles. Si el Uyu son inútiles, incluso ellos mismos lo aceptan literalmente. Le temen a gran parte de los grupos de interés anómalos como la Mano de la Serpiente y la Insurgencia del Caos. El procedimiento 110 Montauk es falso. Esto se menciona en la historia llamada Ha nacido un héroe, donde se explica el origen de SCP-999 y cómo nació, siendo el procedimiento 110 Montauk una fachada para engañar al culto del Rey Escarlata. Grupos de interés. Son organizaciones del ámbito anómalo que generalmente se enfocan en investigar anomalías, robar anomalías, destruir anomalías y ayudar a otras anomalías. Un ejemplo de esto sería la Coalición Oculta Global, la Insurgencia del Caos, la Iniciativa Tres Lunas, la División Gruppe, la Hora y AIGK. La Fundación SCP tiene contenido a un stand. SCP-5175 básicamente es el alma de un samurái contenida en una daga. Las características de este SCP tiene un gran parecido con los stands de JoJo's. Halagada. Es un nexo multiversal donde cualquier ser puede entrar independientemente de su dimensión. Al entrar en Halagada, la vestimenta del usuario será cambiada por una estilo medieval. Además, esta dimensión está gobernada por el rey ahorcado y el embajador de Halagada. El dragón Slayer y el croco Skid son una referencia a Pacific Rim. Esto se es mencionado en la historia de la Wanderer's Library llamada el Mar Kaiju. ¿Qué es el Dr. Clef? Este punto es un poco ambiguo debido que depende de la rama de SCP, porque si tomamos lo mencionado en la rama inglesa es que el Dr. Clef es un experto en decir mentiras. Además, cuando tuvo una charla con el Dr. Kondraki, el Dr. Clef le dijo que él era el diablo y fue lo único que el Dr. Kondraki le ha creído a Clef. Y en el caso de la rama china se menciona que él es diablo, SCP-2317 y como el Rey Escarlata. El origen de SCP-343. Ya tengo un video donde doy a conocer los dos posibles orígenes de SCP-343, pero resumiéndolo, SCP-343 es un avatar del creador. Lo que despertó Robert Bumaro en Baja California no era Mekane. En SCP-001 Yaldabaoth, Robert Bumaro junto al Consejo O5 y el Gran Carcista Ion mencionan que lo que despertó Bumaro no era Mekane, siendo probablemente una parte del dios roto o otro dios desconocido. SCP-3000 es hermano de Naash. En SCP-4840 se es mencionado que el hermano oscuro de Naash, la serpiente que custodia la Wanderer's Library, es SCP-3000. Jack Briggs está loco. Aquí no hay mucho que decir. Briggs quedó loco desde que fue asesinado por SCP-076, aunque depende de la historia. Briggs estará más cuerdo o estará loco. HP Lovecraft es canon en SCP. La Fundación tiene contenido un lugar donde los dioses de Lovecraft existen, siendo SCP-4315 que trata que la Fundación elimina a varios personajes de Lovecraft como Dagon, Cthulhu, Astur, y se es mencionado que también estaba Azathoth. Otra menciones de la Wanderer's Library. Los sárquicos le temen a Yaldabaoth. En varias ocasiones se es mencionado esto, incluso el Gran Carcista Ion luchó contra Yaldabaoth porque representaba un peligro para nuestra realidad. Incluso el Gran Carcista Ion le teme aún sabiendo que está contenido por Mekane.
Los escritores. En resumen, los escritores son la propuesta de S. Andrew Shawn que trata que existen deidades que superan a cualquier dios conocido que manipula la narrativa para su entretenimiento. La propuesta de S. Andrew Shawn somos nosotros los lectores y escritores de SCP. SCP-3812. El SCP más poderoso de la rama inglesa. Su historia trata que Sam es revivido por un escritor llamado Djikatus, que lo creó para que supere todo incluso a sí mismo. Después de su ascensión superó a su creador, a la creación y a las narrativas. Coiterm. El SCP-173 que todos conocemos alguna vez fue un dictador muy malo que mató a un tercio de los hermanos de SCP-682. Además destruyó el antiguo multiverso. Marshall, Carter y Dark y el grupo de interés con mayor poder económico y sus conexiones con el multiverso y Alagada. MSID es el grupo de interés más poderoso políticamente y económicamente de todos, llegando al punto que la coalición oculta global y la fundación SCP tratan de evitar a tan grande potencia. Además, en algunas historias tienen conocimiento del multiverso y le intercambio el cráneo de SCP-096 al rey ahorcado por un lugar privilegiado en Alagada. El origen de SCP-239. Su origen se da a conocer en SCP-3812 cuando tuvo una pelea con un manipulador de la realidad desconocido. SCP-3812 lo eliminó y con sus restos fue creado SCP-239. ¿Qué es el Consejo O5? Depende del miembro de los 5. Algunos sí son dioses, otros humanos que entraron a los 5 ya sea por mérito propio o por su poder económico, militar y financiación a la fundación SCP. El administrador. Poco se sabe de su origen ya que se dice que a lo largo de la historia de la fundación han existido múltiples administradores, pero la realidad es que el administrador es un dios, el concepto de la fundación SCP y una deidad por encima del Consejo O5. Mekane y Yaldabaoth tuvieron sexo. El dato lo dice todo: del odio nace el amor. La historia se llama no es una participación en el concurso, sino un crackfic sobre dioses de todos modos. Dato extra. El siervo de Saturno dice la mejor humillación oral de SCP. SCP-343 es un villano. Realmente en la mayoría de los casos se mantiene neutral, pero en la historia de las puertas se abren realmente si es un villano. Los dioses ancianos le temen a los Pattern Screamer. En la historia ¿Por qué no hay niños en Alagada? Se es mencionado que en Alagada existen Pattern Screamer que activamente buscan evitar que el conocimiento de su existencia sea revelado por miedo a que los convoquen. Incluso el rey ahorcado les teme. Los dos finales del Rey Escarlata. En sus dos posibles finales, tristemente ningún final es bueno para el Rey Escarlata. En el primer final en la historia Las verdaderas aventuras en el capitalismo, el Rey Escarlata pelea con la Wondertainment Quinta. En el final de su pelea el Rey Escarlata queda medio muerto para finalmente ser asesinado por los Hermanos Muerte. En su segundo final SCP-2747 manipuló al Rey Escarlata como un simple peón para después encerrarlo en una torre en Chile. Sephiroth y Clipot. Son dos High Elder Gods de los más importantes ya que crearon a otros High Elder Gods y en resumen crearon toda la creación, siendo Sephiroth el hermano bueno y Clipot el hermano malo. Los Neverwhere y Pattern Screamer. Los Neverwhere son seres que no existen ni quieren existir. Por las investigaciones de la Wanderers Library son una amenaza para la creación y un peligro para los caminos del árbol del conocimiento. Los Pattern Screamer. Al igual que sus hermanos los Neverwhere son seres que no existen, pero lo único que son diferentes es que los Pattern Screamer buscan activamente ser conocidos y algunos ayudados por la fundación SCP, pero uno que otro sí representa ser una gran amenaza para la creación, universo, multiverso y omniverso. Jack Brigg mató a los escritores. En SCP-5500 Brigg junto a otra doctora creó el proyecto Swan, un arma que mata al usuario mandándolo a un lugar por encima de la narrativa de la fundación. Después un doctor junto a otros investigan el genocidio de los escritores y al final el causante fue el Dr. Brigg. El Todopoderoso. El creador de los High Elder Gods y siendo su líder, poco se sabe de él y poco participación tiene, solo se lo ha visto en la historia bajo dos árboles donde él fue el causante del diluvio que reinició la creación que se suponía que mataría al Rey Escarlata.
Su segunda aparición es en una mención en una historia de los Hermanos Muerte, solo siendo mencionado por el protagonista de la historia, y su cuarta mención en la historia Chaos Camp Fan Creation se menciona que tiene muchos avatares. El más conocido de estos es el SCP-343. Por último, solo hace una breve aparición en la rama china. El Won. Una criatura que devora universos y líneas de tiempo. Este aparece en el proyecto Barrera, siendo hijo de los segundo High Elder Gods más importantes. El origen de los Hermanos Muerte. Isabel Elga Anastasia Parvati Entertainment. Los Hermanos Muerte fueron creados por Clipot, el hermano Oscuridad, y Isabel Elga Anastasia Parvati Entertainment fue creada por Sephiroth, el hermano Luz. ¿Qué pasó con SCP-2747? Al igual que el Rey Escarlata, tiene dos finales. Final 1. En un proyecto creado por la Fundación enfrentaron a SCP-2747 con SCP-3812, pero el resultado fue que SCP-2747 fue encerrada en una pintura por SCP-3812. Final 2. En un proyecto de la Fundación SCP-6747 creado para manipular la narrativa de la Fundación SCP para revivir a todos los que han muerto a lo largo de los años, pero se utilizó al Dr. King para SCP-6747, pero SCP-2747 se fusionó con SCP-6747 volviéndose SCP-6747-3, que cambió la narrativa de la Fundación SCP para volverla más comédica y al final mató a los escritores y lectores. La COG mató a casi 100.000 personas, una o sino la peor cosa que ha hecho la Coalición Oculta Global durante la pelea contra un kaiju en Brasil. La Coalición Oculta Global utilizó armamento nuclear sin considerar a los habitantes de la dimensión, así acabado con casi 100.000 personas. La muerte de SCP-3812. La Fundación SCP creó un proyecto para la neutralización de 3812 utilizando SCP-SN-1313-1, que causó la muerte atravesando el corazón de 3812, así causando su muerte. Supernormal. El causante de SCP-SN-2510 causó la eliminación de todas las anomalías existentes y por existir eliminando todo lo existente, la creación, el árbol del conocimiento, todo el escalón narrativo y todo después de eso es la abstracción perfecta. La moral de la Fundación SCP. Cuando no queda otra opción, la Fundación SCP tiene que hacer cosas moralmente incorrectas y éticamente dudables. Si no hay otra opción, harán cualquier cosa en su poder para cumplir su objetivo, sin importar daños colaterales. Además, se ha visto que han torturado SCPs que no representan a una amenaza. Además, crearon a uno de sus peores enemigos, la insurgencia del caos. Datos extras. La apariencia del Rey Escarlata. Según los miembros de la Wanderers Library, el Rey Escarlata tiene forma de ballena o en la mayoría de las ocasiones tiene apariencia humanoide con cuernos. Existen varias obras de ficción canon en SCP. Un ejemplo sería El Señor de los Anillos, que han aparecido en varias ocasiones, y probablemente también sea canon el Monsterverse, porque en un libro de arte aparece SCP-682. Pangloss. Es un dios benevolente que creó un universo, ayuda activamente a la humanidad y a la Fundación SCP. Otro dato curioso es que tiene una rivalidad con el Siervo de Saturno. El poder armamentístico, económico y tecnológico de la Fundación SCP. Este dato es un poco ambiguo debido a que se contradice en ocasiones, ya que algunas veces la Fundación no pasa de tener instalaciones en la Tierra, en otras ocasiones tienen instalaciones en la Luna y equipamiento tecnológico muy avanzado, y en otras ocasiones la Fundación está jodidamente rota teniendo instalaciones en otros planetas, en otras dimensiones, pueden viajar por universos, pueden crear multiversos, matar dioses, cambiar líneas de tiempo, cambiar su historia, cambiar su narrativa, tener una tecnología tal de crear un arma capaz de ascender un plano superior para matar a sus escritores y lectores o matar seres que trascienden las narrativas. Esto se explicaría de que son fundaciones SCP de diferentes universos y la fundación más poderosa sería la Fundación Prime. ¿Qué es SCP-055? SCP-055 es un agente memético que lo más probable es que exista en la noosfera, así que, al ser un concepto, lo más probable es que no tenga forma. ¿Qué era SCP-3999?
dicho por el mismo escritor de SCP-3999 Lord Stonefish SCP-3999 y en SCP-3500 se confirma que este es parte de la propuesta de S. Andrew Sound. Bueno, esto sería todo por parte del iceberg que cree, espero que les guste. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video.